Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy tenemos un episodio que vamos a tocar un tema sensible, un tema importante, un tema que a veces yo creo que no nos encanta, pero sin embargo necesitamos conocer más sobre esto. Y es un tema que lo vamos a enfrentar tarde o temprano. Yo creo que todos tenemos lo único seguro en esta vida es que pues nos vamos a morir. Y durante este proceso de la vida tenemos o nos enfrentamos a diferentes retos y pérdidas que nos muestra el camino a ir creciendo. Y para este proceso pues debemos de acompañarnos de más conocimiento para saber cómo sobrellevarlo. Hoy nos acompaña aquí Jackie Herrera. Bienvenida, Jackie. Al contrario, muchas gracias, Sofía, por la invitación. Jackie es tanatóloga clínica, das consultas, haces conferencias, eres docente, has participado en TEDx, entonces realmente el tema lo dominas bastante bien. Es lo que tratamos, de compartir siempre información que yo considero muy importante y que, como bien dices, pues es una experiencia que sí o sí vamos a vivir. Así es. Y bueno, ya que nos toque a nosotros vivirla en carne propia, pues ya vamos a estar del otro lado. Sin embargo, cuando nos toca despedir a alguien o tener alguna pérdida en el proceso de algún otro tipo, pues también tenemos que saber cómo sobrellevarla. Sin embargo, primero quiero empezar porque nos expliques cómo se define una pérdida, para saber qué tipos de pérdidas estamos hablando. Claro. Una pérdida va a ser eso que sentimos cuando algo a lo que estamos acostumbrados a tener se interrumpe o cambia. Entonces, generalmente cuando alguien escucha tanatólogo o cuando escuchamos pérdida o duelo, inmediatamente pensamos en muerte, ¿no? Ajá. Pero viéndolo de esta manera, pues hay muchas experiencias en la vida que nos pueden llevar a sentir un duelo o dolor emocional. ¿Y no hay una intensidad, o sí, en cada pérdida? Sí, pero esa va a ser totalmente personal, totalmente individual. Ahí es la pregunta, y que algo que se me viene a la mente es, ¿cómo las clasificas? O sea, ¿qué tipo de pérdidas hay? Porque, por ejemplo, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un amigo, no necesariamente que se muera, sino que cambias de amigo, un cambio de casa, de domicilio. Todas esas, ¿cómo las vas clasificando para saber cómo las vas atendiendo? Yo creo que podemos irnos como desde por edades, ¿no? Las pérdidas de las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, cuando te vas a graduar, cuando vas a cambiar de trabajo, cuando terminas una relación, cuando pierdes una función del cuerpo, te diagnostican una enfermedad o tienes un accidente o te tienen que hacer una cirugía, las pérdidas de embarazos, ¿no? O sea, como que conforme vamos avanzando, vamos siendo cada vez más conscientes y se nos van acumulando más las pérdidas, que es algo importante. O sea, si yo no voy trabajando a lo largo de mi vida las pérdidas que voy teniendo, sí puede llegar un momento donde la carga emocional sea tanta que me sienta yo como muy abrumado, muy ansioso, muy triste. Muy desesperado. Y la pregunta del millón, o sea, para atender o sobrellevar estas pérdidas, obligatoriamente tienes que ir con un tanatólogo que te ayude en el proceso, porque la mayoría de las mamás siempre piensas, un problema, voy con el psicólogo. O sea, un problema que de emociones, de que se encuentra triste, no sé, luego acudes al psicólogo. ¿El psicólogo es una persona que nos puede ayudar o directamente hay que atenderse con un tanatólogo? Hay muchos psicólogos que sí, tienen la preparación para acompañar un proceso de duelo. Hay otros que ellos mismos dicen, ¿sabes qué? O sea, esto es algo que a lo mejor yo no domino tanto, yo tengo como algún otro tipo de certificación. Sería como más adecuado buscar a alguien que sí tenga este tipo de preparación. Y dependiendo de lo que hayas perdido, ¿es el tipo de duelo que vives? O sea, ¿todas las pérdidas llevan un duelo? Sí, todas las pérdidas llevan un duelo, pero hay diferentes factores que nos van a marcar la intensidad. Por ejemplo, ¿qué edad tengo yo? ¿Cómo es mi personalidad?
el sexo, si tengo algún tipo de creencia espiritual o no, si yo tuve algún tipo de preparación o si fue algo, no sé, un accidente, algo que como que un suicidio, abrupto, algo que pasa de repente, ¿no? ¿Qué tan fuerte era el apego? O sea, era una persona, no sé, que yo veía una vez al mes, una vez al año, o era mi compañero que estaba conmigo en clases, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tanta energía o qué tanta salud tengo yo en este momento para invertirle al proceso? Ok. Entonces, por eso decimos que no hay dos pérdidas iguales, no hay dos procesos iguales. A veces incluso dentro de una misma familia, donde están los papás y los hijos, y los hermanos se empiezan a comparar entre ellos de cómo cada uno está viviendo el proceso. No hay manera de compararse porque cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente de lo que pasó. Ok. Y por ejemplo, yo he visto en algunas cosas que he leído que existe una etapa del duelo distinta, que primero es el enojo y luego es la tristeza. Digo, no te las estoy diciendo en orden porque realmente no me la sé, Ajá. pero que es un péndulo, entonces que va y viene, como que buscas ese... Pero no necesariamente eso te va a pasar por lo que me acabas de decir, ¿no? O sea, las etapas del duelo... Pues es una manera como de estandarizarlo o eso no es verdad. Sí, clásicamente la doctora Kubler-Ross, que fue como la primera en decir esto, dijo, bueno, este proceso tiene 5 etapas. La primera es la negación, que es cuando te dan la noticia y tú dices, no, no puede ser, hay un error, vuélvanme a sacar el examen de laboratorio o esto, y que tiene una función. La función es, mi cerebro está recibiendo una noticia tan impactante que, pum, se bloquea porque si no, esto me va a sobrepasar y desbordar emocionalmente. Okay. Ya pasé la negación, muchas personas pasan por la negociación. Yo empiezo a hacer como un intercambio. Dios mío, te prometo que si tú me curas, voy a dejar de fumar, o voy a ir a misa todos los días, o tratar de hacer como estos intercambios. Voy a ser mejor ser humano, etcétera. Exacto, ¿no? Me doy cuenta que este intercambio no está funcionando, que lo que me está pasando sí es real y caigo en el enojo, ¿no? Entonces, el enojo va a ir contra el que se deje, contra los papás, los doctores, la vida, Dios, el universo, mi mejor amigo, o sea, contra quien sea. Y que aquí es bien importante, quienes estamos acompañando a una persona que está en esta etapa, darle chance. O sea, no decirle, no te pongas así, no es para tanto, sino dentro de límites saludables, sí dejar que saque el enojo. Exacto. La mayoría de las personas después de este enojo caen en una tristeza profunda o depresión. Porque me estoy dando cuenta de que a pesar de que trato de hacer un intercambio, de que a pesar de que estoy triste, de que a pesar de que me enojo, la situación no está cambiando. Y bueno, la mayoría de las personas... Después del enojo de la tristeza va a llegar a la aceptación. Ok. Y esas etapas, cada ser humano las atraviesa en diferentes tiempos, en diferentes, o sea, te quedas en cada etapa diferentes tiempos también, ¿no? O sea, claro. Hay gente que se queda más en la tristeza, hay gente que se queda más en el enojo. Claro. ¿Y cuál sería el tiempo que tú dirías, oye, bueno, por ejemplo, fallece la mamá, el papá, el hermano? ¿Cuál es el tiempo que tú tienes que darte de manera saludable para vivir este proceso? No podemos poner como una regla general, pero sí sabemos que cuando menos el primer año es esta montaña rusa de emociones. Okay. Mientras yo no pase un año en donde yo pasé su cumpleaños, mi cumpleaños, Navidad, el Día de las Madres, o sea, como todas estas fechas que tienen mucho contenido emocional y que yo puedo estar desde antes anticipándole, híjole, tengo miedo, no sé cómo me voy a sentir, qué va a pasar, de seguro voy a tener una recaída. Mientras no pase como una vez todas estas fechas, puedo yo decir, bueno, ya estoy aprendiendo como a navegar en las olas. Por supuesto que no se trata de que todo ese año estés triste. El duelo normalmente es subidas y bajadas y es por eso que es tan agotador, porque a veces en un mismo día yo me despierto súper animado y digo, no hombre, ya estoy mejor y me va a ir súper bien y de repente, no sé, vas en el auto y pum, sale la canción que te recuerda a tu ser querido. Y otra vez te vuelves a enojar y te vuelves a poner triste y vuelves a llorar y dices, no puede ser, si yo ya estaba tan bien. Entonces, híjole, o sea, estar todo el día en este sub y baja de emociones es bien agotador. Pero sí, ojo, cuando yo veo, si yo o alguien en mi casa está en una situación de duelo, que las emociones en lugar de ir disminuyendo de intensidad van subiendo. Si quizás yo cada vez me cuido menos,
Si empiezo a verbalizar mucho mi deseo de reencontrarme con este ser querido. Okay. Si empiezo a llorar por la mayor parte del día, muchos días seguidos, pues sería momento de pedir ayuda. Ok, ahí sería como un foco rojo de decir, oye, sabes que hay que mejor atendernos con más esmero, ¿no? Así es. Algo que digo, definir el duelo, pues lo acabas de definir tú perfectamente, de decir, oye, estas etapas son por las que puedes atravesar. Yo pensaba en un péndulo, porque vas y regresas y subes a una etapa, ya según tú llegas a la aceptación y vas de retache hasta la primera, y luego otra vez empiezas a hacer promesas. Sobre todo me imagino que es cuando alguna enfermedad o algo que aún tiene solución. Claro. Cuando nuestros hijos pasan o atraviesan por algo así, ¿cómo podemos ayudarlos? Porque muchas veces ni siquiera nosotros podemos salir de esas etapas de manera pronta y pues queremos ayudar a nuestros hijos a que la sobrelleven. ¿Cómo podemos apoyarlos a que sobrelleven un duelo? Creo que lo más importante es, uno, la validación. O sea, lo que él esté sintiendo, así sea que a ti te parezca absurdo, incoherente, no, hombre, se la bañó, esto nada que ver, eso es lo que él está sintiendo. Entonces, validarlo y decirle, te entiendo, yo en tu lugar me sentiría así. O sea, como que él se sienta respaldado para que ese canal de comunicación no se cierre. Okay. Si mi hijo viene conmigo y me dice, me siento muy triste o muy frustrado o muy enojado por la situación que sea, y yo le digo, ay, no, hombre, no exageres, no es para tanto, no, hombre, ya se te va a pasar, mañana será otro día. Seguramente no le van a quedar muchas ganas de volverme a compartir lo que está sintiendo. Así es. Entonces, la validación emocional es clave y, por supuesto, la escucha activa, que es escuchar cuando yo no juzgo, no critico, no interrumpo. O sea, cuando yo verdaderamente lo que estoy haciendo se pone en pausa y conecto con todos mis sentidos tratando de ponerme en el lugar de mi hijo en este caso, de quien me está contando lo que está sintiendo. Ahora, hay, como decíamos al principio, muchos tipos de duelo. Entonces, de repente, ahorita que están creciendo nuestros hijos, cambian de amigos. Para algunos de nuestros hijos, el cambiar de amigos es un duelo. O sea, el perder a un amigo con el que crecí desde los 3 años a los 10 o 12, pues son muchos años de casi toda su vida de convivir con esta persona. Y nosotros es muy fácil decirles, ay, vienen más amigos, hay otros niños en el salón, hay X. O, por ejemplo, ya más grandecitos que ya empiezan a tener esta parejita del noviecito o la noviecita ya a los 15, 16 años. Y pues lo pierden, ¿verdad? La relación y es de que hay muchos. Ya, mijita, ni hagas tanto pancho, ¿verdad? Claro. Ahí es el proceso de validar con ellos. Claro. Esa emoción, o sea, mamás, mucho ojo, es importante que nos detengamos a pensar que para ellos es un mundo. Claro. ¿Verdad? Yo creo que sería lo más importante y es la manera en la que tú vas a garantizar que tu hijo o tu hija se siga comunicando contigo, ¿no? O sea, el decirle, cuéntame más, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer yo para tratar de que te sientas mejor, ¿no? O sea, que él verdaderamente se sienta escuchado, se sienta comprendido y sienta que tú te estás involucrando, como bien dices, aunque para nosotros pueda parecer algo absurdo. Para ellos es su vida, es su mundo y es su realidad de todos los días. Entonces, creo que tenemos que detenernos un poquito y empezar a considerar que esas cosas son las que ellos consideran importantes, ¿no? Claro. Ya un poquito tomando el tema más profundo, Jackie, hablamos de la pandemia. En la pandemia se perdieron muchas cosas, entre lo más importante, la certidumbre, claro, la salud, claro. Conocimos el miedo, y yo creo que es una combinación de términos que no nos gustan. Claro. Vivimos mucha angustia, los chavos ahorita están con mucha ansiedad, aunque no conocen el término así per se, la sienten, hay chavos que están en depresión. Y en este proceso, te digo, se perdieron muchas cosas. ¿Cómo identificamos que nuestros hijos pues necesiten ayuda para sobrellevar esto de la pandemia? Siento que ahorita estamos viendo la punta del iceberg y se vienen cosas más fuertes, hablando de términos de suicidio, que son cosas fuertes,
de depresión, de ansiedad, Ujú. del coding, del bullying, Ujú. de agresiones físicas. O sea, todo Claro. esto es una consecuencia de no atender bien el estado mental de nuestros hijos. Claro. ¿Cómo podemos ayudar a que esto se vaya sobrellevando de una manera mucho más amigable, más armónica para nosotros y nuestras familias? Yo creo que empezaríamos desde involucrarnos un poquito más con qué está pasando con nuestros hijos, ¿no? O sea, a lo mejor para muchos papás es, pues saca buenas calificaciones, entonces quiere decir que todo está bien. Y no necesariamente, ¿no? O sea, Ok. tratar de saber, no sé, con quién estuviste en el recreo. A lo mejor mi hijo está completamente aislado y yo ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Que sería como algo un foquito rojo, ¿no? Así es. O cuando actividades que a él le gustaban, no sé, a lo mejor era muy bueno en un deporte o le gustaba alguna actividad extracurricular y de repente te dice Ya no que quiero. ya no le interesa, pues oye, ¿qué está pasando, no? Cuando empiezan conductas de riesgo, como bien dices, a veces empiezan como a coquetear con esto de cortarse, consumir alguna sustancia, fumar, empezar a manejar un poco más rápido de lo normal, pues porque estamos también como aprendiendo de límites, aprendiendo de a ver hasta dónde puedo llegar, pues porque justamente, ¿no? Vengo de una temporada de mucha incertidumbre y quiero ver qué tanto ¿Qué tan libre puedo. estoy? Ajá. Claro. ¿Qué tanto puedo llevar? Claro, serían cosas importantes. Y yo creo que no tener miedo a preguntar, ¿no? O sea, en todas estas situaciones en las que a lo mejor yo noto a mi hijo que está cambiando, que está triste, que algo está pasando, acércate y pregúntale, ¿no? Porque a ¿Hay veces... técnicas que tú utilices en este acercamiento que tú des como consejo de, oye, escucha a tu hijo en un espacio seguro, Ujú. busca una actividad con él, no sé, o sea, algún consejo que nos puedas ofrecer en el sentido de poder acercarnos y abrir estos canales con ellos? Sí, a lo mejor, por ejemplo, si a mi hijo le gusta mucho, no sé, los videojuegos o jugar en el iPad, pues bueno, yo tratar de involucrarme, o sea, como a veces como papás tenemos miedo de que se pierda ese respeto, ¿no? Entonces, Ajá. como que el papá tiene que estar aquí y el hijo acá, pues en este momento, cuando hablamos de cosas emocionales, el adulto siempre se tiene que poner al nivel del hijo. Ok. Entonces, yo involucrarme en algo donde él se siente seguro, donde él se siente como que domina. Cómodo. Ajá. Ujú. Y ahí empezar como a tratar de indagar. Ahora, si es algo a lo que yo no he estado acostumbrado, pues a lo mejor la primera o la segunda vez, por supuesto que mi hijo a lo mejor no abre o no confía tanto, Ajá. ¿no? Pero no rendirnos, ¿no? O sea, a veces tenemos miedo de que si yo hago una pregunta, le voy a dar una idea o a lo mejor a él ni se le ha ocurrido y yo como que lo Le estoy doy la idea. induciendo, Ajá, ajá. ajá, para nada. Sí, de hecho justo hace poquito estuve hablando con una persona que sufrió el tema de que su hijo se suicidara y fue justo lo que me dijo. Me dijo, estoy harta de que no se toquen estos temas por miedo a que a nuestros hijos se les vaya a ocurrir. No se les va a ocurrir porque tú les platicas, al contrario, como que es mejor que lo escuchen primero de ti Claro. para que tengan una orientación mucho más sana y más de acuerdo a lo que tú quieres que les pase, ¿verdad? O sea, que sea algo bueno, ¿no? Claro. Entonces siento que esto que acabas de decir es súper importante. ¿Qué ha pasado según tu experiencia ahorita con los adolescentes? ¿Cómo ves esta tendencia o qué es lo que está después de la pandemia? ¿Qué es lo que has visto en consulta, por ejemplo? Sí me da gusto que creo que ya se busca más ayuda. O sea, que nosotros como papás a lo mejor notamos esto de que murió el abuelito o a veces alguno de los papás y que no sabemos nosotros bien cómo manejarlo. Yo creo que antes yo puedo, pues esta es una situación que todo mundo vive, pero como bien dices, a veces nosotros como papás estamos viviendo nuestro propio proceso y no podemos emocionalmente contener a nuestros hijos, ¿no? O a veces los hijos también reciben el mensaje de tienes que ser fuerte por tus papás, ahora a ti te toca ser el grande, ahora a ti te toca ser el hombre de la casa y entonces por supuesto que yo no puedo vivir mi duelo porque pues no es adecuado o no es lo correcto o estar triste pues no está padre porque aquí pues puras buenas vibras y hay que estar feliz todo el tiempo. No, sí me he dado cuenta que a partir de la pandemia sí estamos volteando a ver un poco más estas necesidades y estamos buscando a los especialistas adecuados para contener. Ok. Eso es súper importante porque hay veces que, bueno, al menos en mi caso te decía hace rato,
no sabes cómo actuar. O sea, no, Sí. es un proceso que vamos a vivir todos, como decíamos al principio, pero nadie te enseña a cómo actuar cuando sucede. Claro. Entonces platicábamos, oye, ¿cómo se puede educar o formar en estos temas desde la escuela, por ejemplo? Claro. ¿Qué propones ahí? O sea, ¿qué se te ocurre que podamos hacer para que en las escuelas esto suceda o en las familias? Ya ni te digo que en la escuela, yo creo que a los papás nos importa más abordar estos temas Claro. y preparar a nuestros hijos a que cuando nos toque vivirlo, lo vivamos en santa paz. Emocional, ¿verdad? Yo creo que habría que basarnos desde el amor y no desde el miedo. Por supuesto que el morir, el tener una enfermedad es una experiencia que a todos nos atemoriza, que queremos pensar que faltan 50, 40, un chorro de años, pero más bien decir, bueno, por este amor tan grande que le tengo a mis hijos, vale más que me prepare ahorita y no que me pase como muchas veces me pasa cuando me hablan y me dicen, falleció tal, no sabemos cómo decirle. O puedes venir tú a decirle, que pues por supuesto que no es lo indicado, ¿no? O lo llevo al funeral o no, porque pues no sé si se va a traumar, si es algo que nunca se le va a olvidar. O sea, creo que como papás nos preparamos en muchas cosas y leemos libros de crianza, de alimentación, pues no sé. N cosas, de sexualidad. Por supuesto. Y la muerte, ahí se queda, ¿no? Entonces yo sí los invitaría a no tener miedo, a decir, pues es una experiencia, como decíamos, que la vamos a vivir y qué mejor que estar preparado y yo sentirme seguro que cuando llegue esto, estar como todo tambaleante, nervioso, ¿no? exacto. A veces a lo mejor me han platicado que llega el niño y dice, oye mamá, fíjate que, no sé, Carlitos me platicó que su abuelito se murió. Mi abuelito también se va a morir. No, mijito, no, tu abuelito no, pues no lo estás viendo ahí en su... O sea, sí, Claro. lo haces. En lugar de decir, a ver, él ya tiene una inquietud, me está abriendo la puerta, órale, vamos a entrarle al tema, sin meterle miedo, ¿no? O sea, Claro. sin decirle, esto es algo feo, sino más bien decirle, esto es algo que a todos nos va a pasar, lo esperado es que pasen muchos, muchos, muchos años, esto le pasa a personas que están muy enfermas, pero si no, y más ahora con tantos recursos electrónicos, el niño Lo va a ir investigar. a buscar la información, ¿no? Y lo que va a aprender es, híjole, mejor de este tema no hablo con mi mamá porque me di cuenta que se puso nerviosa, que... Que me saca la vuelta. Exacto, entonces debe estar bien gacho, mejor no hablamos de esto, Sí. ¿no? Y aparte generas una angustia innecesaria en ellos. Totalmente. Porque empiezan a pensar, bueno, ¿y cuánto le queda? Y si ya se murió el de mi amigo, entonces va a morir el mío porque es el que sigue. Claro. O sea, ese tipo de cosas. Ahora, ahorita mencionaste algo importante sobre los funerales. Ujú. Hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera es, ¿hay alguna edad en donde nuestros hijos ya puedan asistir a un funeral o eso no tiene nada que ver y es como la relación que tenía con la persona que falleció? ¿O cómo definimos eso o cómo sobrellevamos esa parte con nuestros hijos? Aquí la regla de oro es el niño manda. O Ok. sea, al niño se le explica, porque pues nunca ha vivido esta experiencia, vamos a ir a un lugar donde va a haber mucha gente, va a haber muchas flores, dependiendo de cómo va a ser, pues explicarle como qué es a lo que se va a enfrentar, ¿quieres ir o no quieres ir? O sea, lo justo es que a él se le dé la oportunidad independientemente de la edad que tenga. O sea, así sea, es que tiene 6 años, es que no se le va a olvidar, es que tampoco se le va a olvidar que es que mi abuelito se murió y no me llevaron a despedirme, ¿no? Así es. Entonces, es negarle al niño la oportunidad de cerrar un círculo De decir adiós. Así y decirle, si estando ahí tú te quieres ir, tú me avisas y en ese momento nos vamos. Si yo estoy ahí y tú te arrepientes y quieres que venga por ti, yo voy a venir por ti. O sea, aquí el niño manda. Sí sería importante, si a lo mejor es alguien muy cercano a la familia, que a lo mejor yo también voy a estar ocupado, designar a alguna persona o asignar a una persona que si el niño de repente se siente Agobiado. incómodo o así, ok, ahí va a estar tu tía tal y ella te va a llevar, no sé, por agua o a salirte tantito o a regresarte a la casa. O sea, siempre el niño o el joven tiene que tener certeza. O sea, en un momento en el que todo está cambiando, en el que todo es caos, en el que toda la familia está corriendo y hay que preparar muchas cosas, siempre, no importa la edad, que el niño tenga certeza. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a llevar al colegio? ¿Quién no te va a llevar al colegio? A veces, por ejemplo, pasa que
dicen, acaba de tener la pérdida, no lo vamos a mandar al colegio 3 días. Híjole, sí. Y creo que ahí podríamos estar cometiendo un error, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, porque para el niño a lo mejor el colegio es su lugar seguro, donde está con sus amigos, donde a lo mejor también yo voy a tener más tiempo para poder sacar mis emociones mientras él está en el colegio. Qué padre que tocas ese tema. Ahorita me regreso a la otra pregunta que tengo. Ajá. Me pasó, te digo que ahora que falleció mi mamá, mi hija me decía, mamá, quiero ir a la escuela, pero no quiero que me estén preguntando de mi abuelita. O sea, me pone triste. O sea, yo quiero ir al colegio, al colegio, o sea, a vivir mi día normal. Y es justo lo que estás mencionando ahorita. O sea, es como ellos quieren este espacio de respiro, de estar con mis amigos, de olvidarme un poquito a lo mejor de esa tristeza que me lleva el corazón, que me voy a recordar, que obviamente la traigo presente, pero no quiero que todo el mundo me esté preguntando. Claro. Ahí es sano que las personas que están alrededor de ti no te estén pregunte si estás bien, si lo vas a extrañar mucho, o recordándote cosas de la persona que se fue, ¿no? Se vale poner límites, ¿no? O sea, se vale tú como doliente decir, ahorita no quiero hablar de eso. A veces pasa que, por ejemplo, alguien que a lo mejor está en la misma situación y llega y te dice, no, hombre, a mí me fue fatal y tal día es el peor y cuando crees que ya vas bien y dices tú, oye, no me ayudes, ¿no? Entonces, sí se vale decir, ahorita no quiero hablar de esto, no me lo tomes a mal. Y si es alguien que tiene esta sensibilidad, que tiene esta empatía, lo va a entender, ¿no? Ok. No, y sobre todo ahorita que te digo que este espacio es para orientarnos y como explicarles a nuestros hijos cuando vives un acompañamiento, es eso, o sea, es respetar a la persona y según lo que quiera hablar o lo que quiera compartir, no tú estarle como incitando a que te cuente o a que saque las emociones. Yo creo que todos las vamos a sacar en algún otro momento, ¿no? Claro. De eso me deriva la siguiente pregunta, que es, ¿qué decir? A veces llegamos a los funerales, ahorita hablábamos de la pérdida de un amigo y ¡ay! ¿Qué tiene, mijito? Hay muchos amigos y ¡ay! Somos a veces muy imprudentes a la hora de expresar algo con una pérdida. Yo creo que la muerte es la pérdida más grande que tenemos, porque no lo vas a volver a ver jamás. Claro. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que esperamos escuchar en esos momentos para no herir, para no hacer sentir mal a la otra persona? Creo que todas estas frases socialmente construidas habría que empezar a borrarlas, ¿no? O sea, ahora tienes un angelito en el cielo, Diosito se lo llevó, solo se quedó dormido, ya no está sufriendo. O sea, para mí puede tener mucho sentido, ¿no? Y a lo mejor para el doliente también. Por ejemplo, si viene de un proceso de larga enfermedad, pues sí, ya no está sufriendo, pero yo quiero que esté conmigo, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo más adecuado es, por ejemplo, decir, no puedo imaginarme cómo te sientes, me duele mucho tu dolor, estoy aquí para ti. Ayudar con cosas prácticas. A veces, por ejemplo, decimos, aquí estoy para lo que se te ofrezca. No, o sea, más bien... ¿Ya comiste? Exacto. Oye, ¿necesitas que lleve a tus hijos a algún lado? Claro. O sea, como acompañar en este proceso en hacerte útil, no nada más en expresarlo, ¿no? Claro, porque sí, a veces desde el momento que sabemos que vamos a ir a dar nuestras condolencias, venimos maquinando, ¿no? Pensando qué voy a decir, y estoy segura que más de 2 de los que están viendo el podcast llegan y dicen, no hombre, la super regué, lo dije mal, o dije algo totalmente imprudente. Hay gente que se pone tan nerviosa que abrazan y muchos días de estos. Claro. Felicidades. Sí, sí, claro. Entonces, y por ese mismo nervio que no deberíamos de tener, ¿verdad? Si esto lo manejáramos más natural, ¿no? ¿Por qué no mejor nada más abrazar y decir, te quiero mucho, estoy pensando en ti? Háblame a la hora que sea. O sea, no trates de darle sentido a la pérdida que tiene esa persona porque... no lo hay. Exacto. Y el seguimiento, Jackie, el seguimiento que una persona le puede dar a un doliente. A veces tú por querer ayudar, te vas de imprudente, ¿no? El seguimiento, ¿cómo lo podemos manejar para nosotros ser un poquito más conscientes de lo que está pasando a otra persona o más empáticos? Yo creo que podemos empezar desde no tener expectativas. O sea, a veces, por ejemplo, yo le mando el mensaje a mi amiga que sé que tuvo una pérdida
y me siento porque es que no me contestó, ¿no? O sea, más bien a lo mejor escribir un mensajito de no me tienes que contestar, pero quiero que sepas que estoy pensando en ti y aquí estoy siempre para escucharte, ¿no? O sea, como aquí ya no se trata de nosotros, se trata de la persona que está sufriendo y sí es importante como no ser tan invasivo, ¿no? A veces hay personas que me dicen, híjole, la primera semana siempre había gente en mi casa y yo no podía llorar o yo no podía simplemente sentarme y pensar en lo que había pasado porque tenía muchas visitas o porque llegaba mucha gente. Entonces, creo que es algo que sí hay que cuidar mucho, hacerse presente, pero de manera como prudente. Sí, o sea, darles un seguimiento por mensajito, por llamadita, si no te contestan, no insistir. O sea, como darles sus espacios, porque yo creo que todo proceso tiene un fin. O sea, claro. Y ya cuando tú veas que esa persona se siente mejor, esa persona te lo va a decir, ¿no? Creo que todos estamos listos a veces para eso, ¿no? Ya para darle vuelta al estado emocional en el que te encuentras. Y creo que hay que tener mucha paciencia con el proceso que está viviendo esta otra persona. A veces, por ejemplo, algún joven me platica de que en el grupo de amigos, como ándale, ya sale esto, lo otro, y cuando por fin se animan a salir, uno, o se sienten culpables de que cómo es posible que yo ya esté en una fiesta con mis amigos, sí, acabo de pasar por esto, no sé, hace un mes, por ejemplo. O dos, se sienten presionados por los amigos porque los amigos quieren que ya rápido vuelva a ser el mismo que era antes. Y hay que entender que las personas antes y después de una pérdida somos diferentes. Entonces, no le pidas a tu amigo que esté atacado de la risa, que esté como a lo mejor antes era, porque en este momento no puede. Confía en que él tiene los recursos para recuperarse de esto y que lo más probable es que todas las experiencias de pérdida traen un aprendizaje y traen un crecimiento. Sí es cierto que yo no voy a ser la misma persona, pero lo más probable es que voy a ser una persona diferente y con más empatía, con más sensibilidad, con más... Exacto. Entonces, tener un poquito de paciencia con la persona que está al lado de mí en este proceso. Ahora, te quiero preguntar dos cosas porque quiero tocar los dos temas. El primero es cuando se muere alguien joven. Por lo general, la muerte la vemos como un proceso en el final de tus años, ¿no? Claro. Ese es el proceso natural. Existen procesos en donde se adelanta por alguna enfermedad o algún accidente y muere gente joven. Esas tragedias, que así las vemos nosotros, pues son como un poquito más impactantes. Claro. Y dejan a la sociedad como más consumida en la tristeza, en qué pasó. ¿Esto cómo le pega a los chavos, a los jóvenes? A nosotros como adultos te da una tristeza enorme, una vida despreciada. Pero los jóvenes supongo que lo toman de una manera distinta, claro. Aunque fue una pérdida igual de fuerte. Claro. Pero para ellos es un igual, ¿no? Entonces me puede pasar a mí. Es justamente lo que te iba a decir. O sea, la muerte de alguien de mi edad me da un golpe de realidad de decir, caray, entonces esto a mí también me puede pasar. Porque, como te decía, o sea, generalmente pensamos de que no, hombre, para eso falta muchísimo, pero cuando hay estas pérdidas, por ejemplo, en alguien que estaba conmigo en el salón de clases o así, sí, nos da esta... pues golpe de realidad. Y que aquí, pues... colegios, instituciones y demás, habría que hacer algo, ¿no? O sea, habría que hacer una intervención. No podemos seguir como que nada ha pasado, ¿no? O sea, tenemos que hacer algún ritual de despedida, tenemos que dar un espacio a los alumnos para, bueno, pues a lo mejor no era mi amigo o a lo mejor yo no me llevaba tan bien con él, pero necesito tener la oportunidad de verbalizar, de decir esto. Sí es algo que mueve muy profundamente pues a los jóvenes, a los jóvenes, compañeros. Sobre todo por ser el igual. Y el otro tema que quisiera abordar es el suicidio. Es un tema que a nadie nos gusta, es un tema que lo vemos con mucho respeto porque yo creo que lo merece. Sin embargo, es algo que debemos de normalizar en cuanto a hablar sobre esos temas. Claro. Cuando se presenta esos casos en donde no queremos escuchar, existe este bloqueo de decir, no, a ver, espérame. O sea, esas partes tan feas de la vida no las quiero escuchar, no quiero saber. ¿Cómo abrir eso y abrirnos a esos contenidos para conocer qué pasa en estos procesos antes y después de que suceden?
Como bien dices, yo creo que es algo que como papás nos da mucho miedo, ¿no? O sea, decir o pensar que a mi hijo esté siquiera coqueteando con esta idea es algo que nos genera mucha angustia y por ser una emoción desagradable, pues automáticamente la reacción es bloquearlo. Sin embargo, lo que nos dicen las estadísticas es que esto es un problema real y particularmente aquí en Nuevo León, pues es algo que está como continuamente a la alza. Yo creo que cada vez con más frecuencia escuchamos de alguien cercano que tomó esta decisión, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué podríamos empezar? Pues uno, desde la aceptación de esto es algo real. Dos, informarnos, o sea, informarnos de cuáles son las señales de alerta, qué es lo que debo de hacer, qué instancias existen aquí con las que puedo yo hablar o pedir ayuda. Y tres, lo que decía, no tener miedo a preguntar, ¿no? O sea, cuando yo noto cambios en la conducta de alguno de mis hijos, pues incluso yo en el consultorio lo tengo que preguntar y lo tengo que preguntar con todas las letras. ¿Has considerado lastimarte o quitarte la vida? Y tengo que hacerlo como con la seguridad que no se note que, híjole, me estoy poniendo nerviosa o que es un tema del que no quiero hablar, porque la mayoría de los jóvenes, cuando tú les haces la pregunta, es cuando ya pueden Expresarlo. y decir, bueno, por fin puedo hablar de esto que me ha tenido tanto tiempo preocupada o pensando. Quizás a lo mejor apenas estamos en una etapa de conductas presuicidas donde a lo mejor, digamos, un ejemplo de cutting o algo así. Uh-huh. Y es un momento para detectar, para intervenir y para evitar. Solucionar. Ahora, suceden este tipo de decisiones tomadas por algunos chavos y muy lamentable se da a conocer de manera muy general los datos de las personas que toman esta decisión. Yo creo que como sociedad vivimos un duelo cuando suceden estas cosas. Claro. ¿Cómo acompañas a tus hijos o cómo abordas estos temas? Porque es un duelo que podemos compartir. O sea, a lo mejor no conocías a la persona, Uh-huh. pero sí te relacionas en cuanto a la edad, en cuanto a que viven en la ciudad, en cuanto a que tenían los mismos gustos, porque de repente sale hasta toda la historia de la persona, ¿no? Claro. O estudiaron en tu mismo colegio, no sé. Llegas a entablar una relación como de conocer al caso. ¿Cómo llevas ese proceso con el acompañamiento de tu familia? Y fíjate que eso es algo bien interesante. Bueno, uno, los medios de comunicación, hay normativas que se han hecho de cómo se debe de publicar y cómo se debe de compartir una noticia de este tipo. Y es impresionante que cuando yo, por ejemplo, leo estas notas, digo, no, hombre. Se las avientan por como quieren. Las ignoraron totalmente, Okay. ¿no? O sea, por ejemplo, no se debe de romantizar, no se debe de idealizar, porque sí sabemos que hay un efecto de réplica después de un caso de suicidio. Okay. Lo vemos, por ejemplo, cuando se suicida, no sé, un youtuber, un gamer, alguien, un artista con el que a lo mejor yo admiraba profundamente o yo me sentía identificado. Entonces, dentro de mí sí se puede generar a lo mejor yo voy a terminar igual. Claro. Y si yo no puedo superar esta tristeza que siento o este insomnio o el tema que Cualquier tuviera tema que esta tuvieran. Personalidad, ¿no? Pueden no ser tan importantes los temas a veces. Claro, pero pues ¿cómo acompañarlo? Validándole, ¿no? O preguntándole como a lo mejor abiertamente, ¿tú qué harías en su situación? Claro. ¿Tú qué piensas de esto que él hizo? Incluso, ¿alguna vez has llegado a considerar esto como él o qué hubieras hecho diferente, ¿no? O sea, y regresamos a la parte de la escucha activa. Voy a escuchar su respuesta sin juzgarla, sin criticarla, al contrario, como tratando de poner sin toda la atención. Tampoco. Uh-huh, uh-huh. Oye, y bueno, ya para terminar, Jackie, quisiera preguntarte, nosotros como mamás queremos que nuestros hijos amen la vida. Claro. Que se sientan súper satisfechos con lo que ellos van logrando, entusiasmados por los retos que vienen, el camino que les toque vivir y las decisiones que les toque tomar, que sean buenas. Siempre tienes este camino rosa y bello que quieres diseñar para ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos ayuda una terapia de tanatología para regresar a ese camino? La base de la tanatología es el sentido. Es encontrar el sentido a esto que pasó. Es ya no quedarme en la culpa, en el remordimiento, en preguntarme por qué a mí, si yo soy tan bueno, sino decir cuál es el sentido, cuál es la misión y
infundido de esperanza. O sea, lo que hoy sientes no va a ser así para siempre, porque a veces llegan las personas que acaban de tener una pérdida y dicen, es que siento que me estoy volviendo loco. Es que todas estas emociones me desbordan. Es que incluso, no sé, lo siento, o siento que lo escucho, o siento que lo veo, y son experiencias que son reales y que son nuevas y que son diferentes y que nos asustan. Entonces, darle la esperanza de que esto va a pasar, que a lo mejor siempre va a estar esa ausencia en tu corazón, pero eso tan desagradable que hoy sientes, tú lo vas a lograr transformar en algo que va a ser positivo para ti. Y lo vemos en personas que hacen fundaciones, que comparten, que le dan ese sentido, le logran dar la vuelta a eso tan terrible que les pasó y lograr seguir adelante. Ok, pues muchas gracias, Jackie, por este espacio. De verdad es algo que nosotros necesitamos escuchar y sobre todo normalizar estos temas. ¿Cuáles son tus redes sociales, Jackie, donde podamos buscar contenido para ayudarnos en caso de que estemos buscando ayuda o que estemos interesados en este tema? Claro, no, al contrario, gracias por la invitación. Mis redes sociales son Doctora Jackie Tanatóloga, me encuentran en Facebook o Instagram. Y pues encantada de seguir compartiendo la información. Si de repente les interesa un tema en particular o oye, recomiéndeme un libro que habla acerca de esto, con todo gusto me pueden escribir y por ahí los puedo orientar. Excelente, muchísimas gracias y gracias por escucharnos, gracias por pasar este espacio con nosotros. Estamos en redes sociales Building a Crack, ahí pueden encontrar este tipo de contenido y bueno, pues vamos al siguiente episodio para seguir compartiendo con ustedes y creciendo juntas. Muchas gracias. Gracias.